Haz tu voluntad será el todo de la ley. Bienvenidos a Podcast 93, les habla Incamur. En este capítulo les hablaremos de una celebración importantísima para quienes son telemitas. Una fiesta para los 3 días de la escritura del libro de la ley. El libro de la ley, llamado Liberal Bellegui, su figura 220, fue recibido por Crowley en el Cairo entre el mediodía y la 1 de la tarde, durante 3 días consecutivos, los días 8, 9 y 10 de abril. El autor se presentó como Aiwass, el ministro de Horpakrat, un mensajero de los maestros secretos. El recibimiento del libro de la ley marca el final de un periodo, que es el Eón de Osiris, que es relativo a la conciencia de la humanidad definido por la fórmula del dios agonizante, de la deidad en forma de hombre. Y dio la partida de un nuevo periodo denominado técnicamente como el Eón de Horus, del niño coronado y conquistador, Rajor Kuit, quien viene a reclamar el trono del decadente rey y librar las vigas del alma. En este nuevo periodo está regido por una nueva ley, llamada telema, que es voluntad en griego. Para conversar sobre esta fiesta para los 3 días de la escritura del libro de la ley, tenemos de invitado en nuestro podcast 93 al maestro del oasis perdurado, a Frater Daeg. 93, y bienvenido. Soror, haz tu voluntad será el todo de la ley. Bueno, muy feliz también, gracias por este nuevo capítulo. A pesar de que ha pasado un montón de tiempo y que no habíamos lanzado un capítulo antes, la verdad que no es porque no quisiéramos o porque no tuviéramos material. Al contrario, siempre tenemos demasiado material que compartir con ustedes. Sin embargo, hemos estado enfocados en algunas otras cosas importantes para la orden, por lo tanto hemos tenido que lamentablemente aplazar los capítulos un poco. Pero ahora volvemos, ahora con esta nueva oportunidad que nos brinda el mundo en esta situación tan compleja, para poder compartir con todos ustedes información y conocimiento que seguramente a más de alguno le va a ser útil para el desarrollo de su vida principalmente y de su espiritualidad, ¿por qué no? Bueno, con respecto al libro de la ley, quisiera partir leyendo algunas líneas que explican el por qué nosotros lo celebramos como Ordo Templo Oriente. Este es el capítulo número 2 del mismo libro, desde el versículo 35. Dice así: que los rituales sean correctamente realizados con goce y belleza. Hay rituales de los elementos y fiestas de los tiempos. Una fiesta para la primera noche del profeta y su prometida, una fiesta para los 3 días de la escritura del libro de la ley, una fiesta para Tahuti y el niño del profeta secreto, o profeta, una fiesta para el ritual supremo y una fiesta para el equinoccio de los dioses, una fiesta para el fuego y una fiesta para el agua, una fiesta para la vida y una gran fiesta para la muerte. Una fiesta cada día en nuestros corazones en el goce de mi arrebato. Una fiesta cada noche en Nu y el placer del máximo deleite. Sí, festejad, regocijaos. No hay temor en el más allá. Ahí está la disolución y el éxtasis eterno, los besos de Nu. Bueno, como se fijan, tenemos la verdad varias indicaciones de varias fiestas durante el año. Estas son festividades, ¿ah? Realmente lo que hacemos acá es desarrollar principalmente una dramatización, un ritual, y celebramos cada uno de estos puntos. Así que lo que hacemos principalmente, en este caso, es celebrar, como bien dijiste, estos 3 días en los cuales Aleister Crowley recibió de esta entidad autodenominada como Aiwass, el libro de la ley, que está dividido en estos 3 capítulos. Cada día, el 8, 9 y 10, fue en donde se recibió cada uno de estos capítulos y que tiene cada uno un significado particular. Para cada uno de ellos es la definición de la cosmogonía telemita, que es nuestra religión, aunque el término no le agrada a algunos, pero así lo definimos la mayoría. El libro de la ley está dividido en 3 capítulos, que son Nuit, Hadith y Rajurkuit, y la celebración corresponde a cada capítulo por día. Es decir, el 8 de abril se celebra Nuit, el 9 de abril Hadith y el día 10 de abril Rajurkuit. La pregunta: ¿cómo se realiza generalmente esta celebración en el oasis perdurado? Y bueno, ¿cómo afectó obviamente esta pandemia que no permite las reuniones sociales? Sí, bien,
Lo que hacemos normalmente en años normales, que nos reunimos cada uno de los 3 días, realizamos una dramatización, una especie de ritual en donde leemos cada día cada uno de los 3 capítulos. Hay veces en los cuales la energía femenina lee el primer capítulo referido a Nuit, la energía masculina el segundo capítulo referido a Hadith, y una mezcla de ambos el tercer día con Rajor Quit, con el tercer capítulo. Luego hacemos un festín, vale decir, hacemos un banquete, bebemos algo, celebramos en general. Pero claro, este año como estaba un poco complejo y nosotros la orden completa tomó el resguardo desde hace ya creo que más de un mes de dejar de reunirnos físicamente para evitar los riesgos de contagio. Así que este año tuvimos que hacer obligatoriamente algo distinto. Nos conectamos por internet, por estos sistemas de streaming, para poder hacer las lecturas de cada día. Finalmente la única diferencia es que no pudimos hacer la dramatización que nos gusta tanto hacer, digamos, cada año y la preparamos con un tiempo antes. Finalmente se redujo solamente a la lectura, pero eso no le quita peso, para nosotros es igual de importante y además en todo este tiempo la verdad que hemos aprovechado bastante la situación como buenos telemitas y hemos acercado mucho más a la fraternidad, a las actividades en términos de tener más comunicación con otros países, sobre todo los países de habla hispana, em, y entregar más información, de hecho, a través de las redes sociales. Estamos haciendo harta actividad, no solamente nosotros, la orden entera tiene la indicación de hacer clases en línea, de hacer cualquier actividad que se pueda realizar en línea para poder mantener a la gente en el fondo cercana a todo lo que nosotros hacemos, no solamente a la gente de la orden, sino que podamos invitar a otras personas más, a cualquier persona interesada. Así que la verdad que realizamos estos 3 días de ritual de una forma bien especial. Como te digo, la verdad que no le quita mérito o valor, al contrario. Esto quiere decir que a pesar de las circunstancias, a pesar de la adversidad, podemos seguir funcionando de alguna forma u otra. Nos hemos ido adaptando a las circunstancias, a las condiciones. Así que la verdad que resultó bastante bonito. Bueno, siguiendo con el libro de la ley, no es secreto para nadie que al leer el libro de la ley suena todo muy bonito, pero no es fácil de comprender y menos con la amenaza al final del libro. Si no sabes cuál es la amenaza, léalo. Eh, ¿Qué conocimientos previos crees que debería tener una persona para intentar comenzar a entenderlo? ¿O bien qué libros deberían estudiar antes para ir comprendiendo cada uno de sus pasajes? Bien, principalmente, y podría ampliar esta respuesta, de hecho, para cualquier tipo de libro de toque inspirado, como podría ser los libros sagrados de otras religiones, como la Biblia, el Corán, el Talmud, qué sé yo, y otros libros inspirados de Telema también. Y aquí quisiera, de hecho, hacer un comentario entre paréntesis. El libro de la ley es un libro bastante especial en términos de su tipología, dado que no es realmente un libro inspirado, porque Crowley no se inspiró para realizarlo. Crowley lo recibió, por lo tanto estaríamos hablando de un peldaño un poco más allá de la inspiración. Bien, y para hablar sobre eso, de la forma de cómo estudiarlo, como bien lo mencionaste, hay que leer el comentario que agrega Crowley al libro de la ley, que esto sí es de su puño y letra, que es el denominado comentario de Tunis. Dice lo siguiente, dice, haz tu voluntad ser el todo de la ley. El estudio de este libro está prohibido. Es sabio destruir esta copia después de la primera lectura. El que ignora lo hace bajo su propio riesgo y peligro. Estos son muy terribles. Aquellos quienes discutan los contenidos de este libro han de ser rechazados por todos como centros de pestilencia. Todas las preguntas de la ley se decidirán solo por apelación a mis escritos, cada uno para sí mismo.
No hay ley más allá de tu voluntad. El amor es la ley, el amor bajo la voluntad. Y firma el sacerdote de los príncipes como Ankh Consul, con, con tres letras, perdón, con tres letras hebreas abajo de su firma. Bien, este comentario de Tunis es bastante particular y se podría analizar de hecho desde la siguiente forma. Es una prohibición y se podría analizar en base a los cuatro poderes de la Esfinge. Para los que no los dominan, estos son principalmente conocimiento, osar, que tiene que ver con la acción, voluntad y guardar el silencio. Hay distintos órdenes para esto, pero los mencioné en este orden por algo particular. Dice el comentario, dice, el que ignora lo hace bajo su propio riesgo y peligro. Estos son muy terribles. Esto es una forma de... perdón, me salté el primero. El estudio de este libro está prohibido. Es sabio destruir esta copia después de la primera lectura. Esta primera línea está haciendo en el fondo una restricción de conocimiento. Es el estudio de este libro, porque el estudio de este libro está prohibido. Y destruir este libro después de la primera lectura es sabio. Hay muchos que lo han hecho, ¿eh? Inclusive personajes de la orden, eso es interesante igual. Yo estuve a punto de hacerlo. Bien, el segundo, el que ignora lo hace bajo su propio riesgo y peligro. Y estos son muy terribles. Esto es un llamado a la no acción, al no osar. El tercero, aquellos quienes discutan los contenidos de este libro han de ser rechazados por todos como centros de pestilencia. Esto en el fondo está coartando la voluntad, la voluntad de las personas que quisieran que quisieran, por ejemplo, discutir los contenidos del libro como centros de pestilencia. Y el cuarto, todas las preguntas de la ley se decidirán solo por apelación a mis escritos, cada uno para sí mismo. Es decir, eh, está diciendo que el único que puede, digamos que todos deberían guardar silencio y el único que puede emitir alguna palabra con respecto a esto es Crowley. De modo que este es un comentario bastante particular. Es como si fueran los cuatro poderes de la Esfinge, pero mal aspectados en términos de prohibir el conocimiento, prohibir el osar, prohibir la voluntad y limitar, el silencio en este caso. Ahora bien, para los que para los que conocen, perdón, la obra de Crowley y la personalidad de Crowley, él una de las cosas que yo creo que detestaba durante toda su vida y que es la base de Telema también, es la prohibición en términos de limitancia. Por lo tanto, es bastante curioso que Crowley hiciera un comentario de este estilo para este libro. Lo podemos analizar de varias formas. Pienso que pienso que las leyes, de hecho, eh, están hechas para que alguien en algún momento la rompa. La ley de gravedad, por ejemplo. Muchas de las leyes físicas, a través de los descubrimientos físicos, se han roto de alguna forma, diciendo que la ley opera, que existe, pero que realmente podemos hacer algo para poder superar esa limitancia. Bien, entonces el estudio del libro está prohibido, que tiene que ver con conocimiento. Está haciendo como una especie de advertencia allí, está diciendo no lo hagan, cuando en realidad está diciendo de alguna u otra forma háganlo igual. Recuerden que estos comentarios son hechos también por una persona que tiene cierto grado de la AA, que podría estar por sobre el abismo, por lo tanto, cualquier comentario emitido sobre el abismo, cruzando este aspecto ideal de la divinidad, podría transformarse en lo contrario en nuestro mundo manifiesto en este microcosmos en el fondo. Y bien, para no nos desviarnos demasiado con esta especie de advertencia, ¿cuál creo que debería ser la forma para poder obtener, de hecho, un nivel de conocimiento superior más que solo el literal de este tipo de libro, especialmente el libro de la ley, que está escrito de una forma bastante particular?
Es bastante poético en muchos de los pasajes, es bastante críptico en la mayoría de los pasajes. De hecho, tiene errores gramaticales en el inglés, los cuales tratamos de conservar en nuestra traducción del libro de la ley, que a propósito está disponible aún para su venta. Pienso que la principal herramienta que uno tiene para poder acceder a estos otros niveles de conocimiento respecto al libro de la ley es la cábala. ¿Qué cábala? Bien, la primera y la más conocida es la cábala hebrea. Creo que es una muy buena herramienta para poder descubrir más cosas dentro del libro de la ley. Hay muchísima información en el libro de la ley y una de las razones por las cuales Crowley dice que esta obra, en el fondo que este libro no puede ser de su autoría, es respecto del nivel de relaciones y el nivel de conocimiento que se puede obtener de este libro. Él describe de hecho las circunstancias en las cuales recibió el libro y dice que es prácticamente imposible que él pudiera en uno de sus mejores momentos de escritura haber realizado una obra de 220 versículos en 3 horas. De hecho menciona de que en sus mejores tiempos de escritura él podría realizar una obra de este estilo en a lo menos 10 horas, pero en 3 horas le parece absolutamente imposible. Y bueno, con respecto al contenido también, el mismo Crowley dice que el contenido está por sobre su conocimiento, de que hay muchas cosas que están en el libro que él no descubrió y son misterios que nunca pudo develar. Han venido varios detrás de él que han podido develar algunos otros misterios más sobre el libro. Entonces pienso que la primera forma de estudiarlo, obviamente la primera es la literal, lo que podemos captar de la primera lectura, de las primeras lecturas. La siguiente pienso que es la cábala hebrea, pero con la cábala hebrea inclusive nos quedamos cortos, necesitamos otra cábala, necesitamos una cábala nueva, necesitamos la cábala inglesa, como nosotros le llamamos, que es en el fondo, como el mismo libro de la ley dice, deberás encontrar el orden y el valor del alfabeto inglés y deberás encontrar nuevos símbolos para atribuirle. Esta es una solicitud que hace el mismo libro de la ley para poder comprenderse. De modo que me parece que esas serían las principales herramientas para poder estudiarlo. Y lo otro, lógicamente, hay muchísima información sobre el libro de la ley en el día de hoy, principalmente por los comentarios del mismo Crowley hacia el libro de la ley. Él hizo básicamente 3 o 4 comentarios. Hizo el primer comentario, después escribió el segundo y rechazó algunas de las teorías que escribía en el primero, y lo mismo ocurrió con los comentarios que vinieron de ahí en adelante. Se dice que el único que puede hacer comentarios, perdón, todo el mundo puede hacer comentarios respecto del libro de la ley. Sin embargo, los únicos válidos para la doctrina de Telema son los de Crowley, en términos de que podrían ser, entre comillas, no me gusta esta palabra, pero entre comillas, irrefutables. Porque fue él quien lo recibió, a través de su santo ángel guardián principalmente. Por lo tanto, el único que tendría potestad hasta este momento sería Crowley para poder hacer estos comentarios. Cada uno de nosotros puede hacer comentarios del libro de la ley, cada uno de nosotros lo puede estudiar, cada uno de nosotros puede sacar una obra con respecto a los comentarios y analizarlo de la forma en que le sea su voluntad. Sin embargo, podríamos ser rechazados por todos como centros de pestilencia. Es así de claro el comentario de Tunis que hace Crowley aquí. Porque no hay forma de comprobar, digamos, de que nuestro pensamiento sea el correcto. E inclusive es más, se trata de un libro sagrado, me parece que en última instancia cada uno de la interpretación que nosotros podamos hacer de este tipo de libros es personal. Ese fue uno de los problemas, es uno de los problemas principales que tienen las demás religiones al interpretar los libros sagrados una persona para los demás. Eso me parece un error gigantesco y es lo que hace que las religiones se destruya su doctrina finalmente. Porque el comentario de una persona es dinámico en el tiempo, depende de su nivel de conciencia y de conocimiento y de su sabiduría también. Por lo tanto, hacer ley de un comentario respecto a un libro sagrado me parece una de las profanaciones más grandes que uno podría cometer contra este tipo de obras.
Sin duda es muy interesante la contradicción a los cuatro poderes de la Esfinge, y sumando lo que decías de las interpretaciones, cada uno se ha encontrado con personas que dicen que solo su interpretación es la correcta, dejando de manifiesto sus limitaciones. Frater Taeg, para ir finalizando nuestra conversación con respecto a la celebración de la escritura del libro de la ley, ¿qué misterios de los develados del libro de la ley te han llamado más la atención? Y además hablaste de los errores gramaticales del inglés en el libro de la ley. ¿Cuáles son? ¿Y cómo se abordan en la traducción que realizó el Oasis Perdurado? Y por favor, aprovecha de comentarnos cómo fue ese proceso de traducción, que duró bastante tiempo y que ha sido un libro muy solicitado por quienes tienen interés en Telema. Soror, sí, efectivamente, siempre hay un límite delgado entre el análisis y comentarios respecto de los libros considerados como sagrados en las distintas religiones, en los cuales lo que el comentario de Tunis, el comentario de Crowley en el libro de la ley, trata de evitar es justamente la profanación de los misterios del libro. Pienso que en el fondo es una advertencia para que no le ocurra al libro de la ley lo mismo que le ocurrió a libros sagrados de otras religiones, como por ejemplo la Biblia, el Talmud, el Corán, etcétera. Es decir, la interpretación de una persona para muchos. Eso definitivamente es lo que causa que los libros sagrados se corrompan y el mensaje original no vaya hacia el individuo, sino que vaya hacia la dominación y la creación de dogmas. Entonces, sin duda alguna que en estos tiempos siempre va a aparecer una persona, un grupo de ellas que crean tener la potestad sobre la interpretación de un libro para otros. Entonces, básicamente, este comentario trata sobre eso, trata sobre el cuidado que uno debe tener en términos de aceptar para sí mismo la interpretación de otros sobre un texto que debería tener una interpretación completamente personal. Bien, sobre tu pregunta sobre los misterios del libro de la ley, de lo que más me ha llamado la atención, la verdad que son varias cosas, sin decir también que es el libro completo. Pero te podría mencionar algunos de los que no que he descubierto yo precisamente, porque la verdad que mi comprensión del libro de la ley es bastante poquita, pero sí de los comentarios de Crowley y de otras cosas que uno va indagando por allí. Lo primero que me llamó mucho la atención es respecto del proceso de creación del mundo, del universo. Uno está acostumbrado a leer sobre las teorías, a leer o a estudiar las personas que están interesadas en la teología o en las doctrinas de las distintas religiones, está acostumbrado a leer sobre teorías dualísticas de la creación del universo. Y la teoría dualística, antes de leer el libro de la ley, yo ya tenía la idea con respecto al avance del conocimiento científico, que la verdad que la teoría se caía a pedazos y no era sustentable desde el punto de vista científico, de que el universo o el mundo fuera creado por un dios y a través del proceso de multiplicación hayan aparecido el resto de los seres vivientes, por ejemplo. Esta teoría no tiene ningún tipo de fundamento actual en términos científicos. Pero sin embargo, en el libro de la ley aparece una forma de la creación del universo que sí me hacía bastante sentido con respecto a la evolución del conocimiento científico, que es relativo a la división, que realmente la creación del universo viene desde una nada, desde algo que no tiene límites, que está representado por Nuit, en este caso por la diosa Nuit, y que desde allí es potenciar la creación del universo a través del proceso de división. Y te puedo leer algunos capítulos, algunos párrafos respecto a esto en el libro de la ley. Dice en el capítulo 1, versículo número 30, esta es la creación del mundo, que el dolor de la división es como nada, y el goce de la disolución todo. Hay otro también, el 25, dice, dividid, sumad, multiplicad y entended. Por lo tanto, con este tipo de cuestiones, con este tipo de aseveraciones, aprendí, de hecho, que las operaciones matemáticas, como normalmente a uno se lo enseñan en el colegio, parten con la multiplicación. En una operación matemática, lo primero que uno tiene que hacer es multiplicar.
Y debe haber sin duda aquí una relación, no la he descubierto todavía porque las operaciones matemáticas son muy antiguas. Debe haber seguramente una relación con la teoría dualística de la creación. Sin embargo, la primera operación, operación matemática, inclusive hablando en términos del nacimiento de un nuevo ser, es la división, no es la multiplicación. Es decir, la unión de dos personas no genera un tercero por multiplicación, genera un tercero por división. ¿Por qué digo esto? Porque a través de la división del óvulo de la mujer en el proceso embrionario surge una nueva vida. Por lo tanto, esto a mí me hace mucho sentido respecto del nuevo conocimiento científico. Es decir, el libro de la ley en esos términos para mí está actualizado, no en los términos de la teoría dualística que sustenta el cristianismo, por ejemplo. Hay otro capítulo, otro versículo, en el capítulo 3, versículo número 2 dice, hay división de vuelta a casa, hay una palabra no conocida, los hechizos están obsoletos, todo es nada, cuidad, aguardad, elevado el hechizo de Rajor Quit. Aquí hay varias cosas, ¿cierto? Aquí habla de la vuelta a casa en términos de ir hacia la matriz y volver. Y también habla sobre qué pasa con los hechizos, estas prácticas de pseudomagia, lo podría llamar de alguna forma, que uno estaba acostumbrado a ver digamos, en las culturas más paganas, que estaban basadas 100% en este caso o sustentadas en la ilusión. Aquí habla también un poco de eso y también habla de la división respecto de la vuelta desde la matriz. Es bastante interesante, esto da para hacer un podcast completo elucubrando, digamos, sobre este tipo de teorías. En el capítulo 2, versículo 151 también hay otra línea que me llamó mucho la atención y que encuentro que aún hay un misterio aquí mucho más grande encerrado también. Dice así, púrpura más allá del púrpura. Esta es la luz superior a la vista. La primera vez que leí el libro de la ley, esta frase me llamó mucho la atención porque el ultravioleta, al cual se refiere este color, el púrpura, que inclusive en la naturaleza normalmente no se encuentra, es un color inventado por el hombre. El ultravioleta, como todos saben, es un color que la vista no ve, porque el espectro no alcanza a captar el espectro electromagnético en el cual se encuentra. Y para la época en que fue escrito el libro de la ley, verdaderamente la luz violeta, la ultravioleta, no era conocida por el ser humano todavía. Aquí hay una evaluación bastante interesante. Me gustaría muchísimo tener el original del libro de la ley en mis manos y colocarle una luz violeta encima para ver qué misterios podemos develar allí. Aquí hay otro también que me movió mucho también la primera vez que lo entendí, la primera vez que lo leí. Capítulo 1, versículo número 8. El CAPS está en el Q, no el Q en el CAPS. Adorad entonces el CAPS y mirad mi luz derramada sobre vosotros. La primera vez que lo leí, la verdad que no lo entendí para nada, porque no sabía creo que era CAPS, no sabía creo que era Q. Solo entendía que había una fórmula allí dentro, pero no entendía muy bien de qué se trataba. Bien, esto si lo traducimos en términos de espíritu y cuerpo, suena de la siguiente forma. El espíritu está en el cuerpo, no el cuerpo en el espíritu. Adorad entonces el cuerpo y ved mi luz arrojada sobre vosotros. Ahí se me hace bastante sentido. La mayoría de las religiones han considerado por siempre al cuerpo como la cárcel del espíritu. Por ende, han definido al cuerpo en términos de suciedad, en términos de pecado, e inclusive muchas de las religiones orientales, por ejemplo, de Medio Oriente, tienen como una necesidad de olvidarse del cuerpo. Eh, y lo cierto es que el cuerpo es nuestra morada temporal en esta tierra, en este nivel de conciencia. Es el vehículo del alma y del espíritu. Por lo tanto, si esta morada, si a este vehículo lo tratamos mal y no lo cuidamos, la manifestación funciona mal. Eso básicamente. Por lo tanto, es igualmente de importante cultivar el cuerpo como el espíritu. Otra de las cosas que me ha llamado la atención también es el descubrimiento del valor de pi con una precisión de 6 decimales, la cual era impensado para la época en la cual se escribió el libro de la ley, en el 1904. Y esto es 3.141593, con el 93 al final, por supuesto.
Esto lo descubrió posteriormente Crowley al haber trazado una grilla sobre una de las páginas que le llamó más la atención, en la cual en el dictado del libro de la ley le había realizado una raya que cruzaba ciertas letras. De ahí apareció este valor. Y bueno, este valor seguramente también tiene que ver con la cuadratura del círculo, que es lo que los antiguos buscaban por siempre. Bien, eso con respecto a los misterios. La verdad que podríamos estar hablando bastante más rato sobre esto. Y bueno, yo evidentemente tampoco los conozco todos, solo conozco algunos. Sobre lo que me pregunta de los errores gramaticales en la traducción del libro de la ley, de nuestra traducción del libro de la ley, esto es bastante interesante. Hay errores gramaticales en el inglés, en el original. Crowley advirtió esto y esta fue una de las razones por las cuales decía que él era imposible que haya escrito este libro de su puño y letra y pensamiento, dado que él no habría cometido jamás ese tipo de errores gramaticales en una obra gramatical, valga la redundancia. Estos errores gramaticales, como todos saben, en las, en las traducciones son finalmente una interpretación del original. Por lo tanto, nosotros en el trabajo de traducción quisimos de alguna forma respetar estos errores gramaticales, aunque la verdad es que es bastante complejo. Uno puede decidir entre conservar la métrica, en términos cuando el texto a traducir es un poema, y olvidarse un poco del contenido, por ende la relación de las palabras, pero no puede hacer todas las cosas a la vez. Nosotros decidimos en el fondo, obviamente, conservar el sentido, el contenido del libro de la ley, a pesar de que de la interpretación del libro está en varios niveles, no solamente el directo, digamos, el literal. Pero nos encontramos con cosas bien interesantes. Te voy a leer algunas aquí. En el capítulo 1 dice, y dejad que ellos no hablen de ti en absoluto, pues eres continua. En el capítulo 1 también, versículo 52, dice, si esto fuese no correcto, si confundís las marcas del espacio diciendo, estas son una, o diciendo, ellas son muchas. Si el ritual no fuese así, entonces esperad los juicios horrendos de Rajor Kuit. Capítulo 2, perdón. Porque yo soy perfecto, siendo no, y mi número es 9 por los locos, pero con los justos soy 8, y uno en 8, lo cual es vital, pues soy ninguno ciertamente. Eh, si se fijan allí hay varios errores gramaticales. Están las frases armadas de una forma bastante particular. Nosotros tratamos en el proceso de traducción de conservarlas. No es que nos hayamos equivocado, no son errores nuestros de traducción o de tipeo, son errores que tratamos de conservar en el inglés. Por eso es muy importante que las personas entiendan que las traducciones de los libros sagrados son solamente una interpretación, que pueden tener errores y pueden haber términos mal traducidos finalmente. Por eso es vital que el libro de la ley vaya acompañado con su original en la grafía de la bestia, como se dice, con su original de puño y letra de Crowley, para que cualquiera que tenga dudas respecto de la traducción o respecto de lo que realmente dice allí, tenga la posibilidad de acceder a este documento. Esto no se da con el resto de libros sagrados de las otras religiones. Nadie conoce el original de la Biblia o los originales de los escritos de la Biblia. Nadie tiene acceso, creo yo, al original del Talmud ni el Corán. Por eso este libro sagrado para nosotros es tan especial, porque por vez primera el hombre puede tener acceso al original para poder discutirlo para sí mismo y poder interpretarlo para sí mismo como sea su voluntad hacerlo. Bien, respecto al proceso de traducción, la verdad que fue un proceso bastante largo. Para nosotros este fue un gran desafío. Sin duda que la versión que tenemos actualmente no va a ser la única ni la última. Seguramente vamos a sacar una versión a posteriori. Seguramente vamos a hacer muchas correcciones más. Fue un proceso que duró más o menos 2 años, en los cuales partió un equipo de traductores de la orden principalmente, de iniciados principalmente. Uno de los criterios que definimos para poder realizar este trabajo eran que fueran iniciados por lo menos, con conocimiento obviamente en inglés. Eh, Luego de muchas vueltas, luego de muchas correcciones a lo largo de 2 años, tuvimos la suerte de tener a otra persona que nos ayudó en la revisión de esta última edición que habíamos hecho, que es
que es un aspirante a la AA, quien nos ayudó bastante a esclarecer varios de los puntos que nosotros teníamos dudas respecto a la traducción del libro. Y esto nos ayudó bastante. Con eso terminamos con el proceso de traducción, en el cual inclusive tuvimos que decir, bueno, hasta aquí llegamos, no podemos seguir cambiando la traducción, no podemos seguir revisándolo porque si no el trabajo se tendía al infinito. De modo que decidimos terminar con el trabajo de corrección y es el trabajo que tenemos actualmente, el cual fue aprobado por la Ordo Templi Orientis, y esto es muy importante, se lo recalco también para las personas que suelen comprar libros respecto de Telema. Sobre estos libros es muy importante que se fijen si realmente están aprobados o no por alguna autoridad competente, en este caso la Ordo Templi Orientis, la que tiene los derechos de los libros de Crowley, pero esto no significa que estén cerrados. Los libros, ya que pasaron más de 40 años desde haber sido escritos, están librados hacia la humanidad. Esto quiere decir que cualquiera podría tomar un libro de Crowley, traducirlo y hacer su propia versión. Sin embargo, no es lo mismo tener el sello patente de la Ordo Templi Orientis aprobando esta traducción. Por lo tanto, eso tiene un valor agregado para el caso de nuestra traducción. Así que la verdad que fue un trabajo bastante largo, del cual seguramente vamos a sacar un trabajo en paralelo con los comentarios nuestros, aunque sean centros de pestilencia, respecto del proceso de traducción. Principalmente, ¿por qué? Porque el mismo libro indica de que hay misterios en el libro, no solo en el idioma inglés, en el idioma original en el cual fue escrito, sino que también en otras lenguas. Por lo tanto, me parece que tenemos una tarea pendiente respecto al análisis de las palabras en el español, porque hay muchas palabras que si bien tienen o tenían un origen en común, anglosajón en este caso, hay muchas otras que tienen un origen completamente distinto, por ende el análisis que se puede realizar completamente distinto. Un claro ejemplo es la traducción de Love is the Law, Love Under Will. Respecto de amor, nosotros hacemos una clara diferencia entre amor y querer. Para nosotros no es lo mismo. Y el origen de la palabra amor dista mucho del origen de la palabra love en inglés. Por lo tanto, hay un trabajo que tenemos pendiente allí para poder realizar esta especie de publicación pestilente respecto de los comentarios del libro de la ley. Hablar del libro de la ley da para horas, e incluso días. Te agradezco, Frater Daeg, que nos hayas acompañado en esta nueva edición de Podcast 93. Bueno, me queda nada más que agradecer a Podcast 93 por este nuevo capítulo. La verdad que para todos, incluyéndonos el equipo de trabajo de este canal, esperar un nuevo capítulo fue bastante ansiado y bueno, como lo habíamos explicado antes, tuvimos algunas otras prioridades que atender, pero aquí estamos de vuelta, así que agradecerte a ti, Solor, por esta entretenida entrevista, espero que sea del agrado de muchos y si no, bueno, lo comprenderemos también. Así que muchísimas gracias, el amor a la ley, el amor bajo la voluntad. Recuerden que todo lo emitido puede ser mentira. Solo busque su verdad. Gracias por escucharnos. Pronto tendremos una nueva entrevista en Podcast 93 del Oasis Perdurado. El amor es la ley, el amor bajo la voluntad.